Pues muy buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Universitaria Española, a la presentación del libro Vídeos para una mujer de Eduardo Martínez Rico, que como ya creo que lo conocéis todos, es un autor muy prolífico, tanto de novelas como de ensayo, y también podemos decir que es experto en Francisco Ural, que fue su tesis y escribió varios libros sobre el tema. Y de hecho este no es el primer libro que se presenta aquí, ya hemos tenido el placer de escuchar sobre su libro Conversaciones del siglo XXI, que es un libro de entrevistas, perdón, y su anterior novela, una novela gallega titulada Confesión, que también la podéis ver ahí fuera en el mostrador. Pero hoy, como ya hemos dicho, se presenta el libro Vídeos para una mujer y lo presenta el autor junto con el editor del libro, Alberto Santos Castillo, de la editorial Imágica, de una edición muy bonita, que hay que decir que editan unos libros muy buenos. Y será él que intervendrá en primer lugar para entrar un poco en lo que es esta novela. Así que para no robarles más tiempo, cuando queráis. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Ya ha comentado la compañera, soy Alberto Santos, responsable de Imágica Ediciones, director editorial. Bueno, primeramente dar las gracias a la Fundación Universitaria Española en este lugar magnífico para hacer todo tipo de actos, presentaciones, cursos, etcétera, ¿no? Y por supuesto dar gracias a Eduardo. Eduardo, bueno, es realmente uno de los autores claves de Imágica Ediciones. Haciendo un pequeño recorrido por sus hallazgos literarios, pues yo tendría que remontarme a la colección Imágica Histórica. Realmente gracias a Eduardo arrancamos esta colección con una novela maravillosa, una semblanza narrada sobre el Cid Campeador. Luego llegaron títulos como Fernando el Católico, El destino del rey y Carlos V, El viaje del emperador. Pero claro, o sea, aparte de como escritor ambicioso y de gran fuste narrativo, él también dejó la huella en Imágica Narrativa, en nuestro sello editorial dedicado a la narrativa general. Empezó con una obra epistolar, que es una obra curiosa, que os recomiendo, que es Cartas de un joven escritor a Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues un artificio que él creó cuando era universitario y que plasmamos en este libro. Pero luego tenemos grandes obras de él como la antología A quien se atreve a leerme y por supuesto la novela Confesión, que yo fui el primer asombrado cuando bueno, él me confesó que Confesión fue la primera obra que él escribió. Sin embargo, me parecía que era la ultimísima a nivel de forma y de estilo, porque es una obra de madurez, a pesar de ser una obra primeriza, cosa asombrosa. Pero bueno, Eduardo me sorprende libro a libro que le escribe, ¿no? Luego tiene bueno, un librito que yo recomiendo, digo librito porque es pequeñito, es poco extenso, pero muy jugoso, digámoslo así, que es un cuento juvenil para adultos, que es El pequeño rey, que es un trasunto de un heredero a la corona española y que bueno, es un libro muy, muy agradable y que también recomiendo a todos. Yendo al libro que tenemos en esta tarde, que presentamos, que es Vídeos para una mujer, yo diría, bueno, pues que es una sorpresa, porque de pronto Eduardo vuelve a entrar por la puerta grande de otra de nuestras colecciones, esta vez Imágica Intriga, una obra de intriga muy intrigante, pero también muy divertida a la vez. Bueno, pues junto con autores de la casa, que llevamos ya publicando obras de intriga de ellos, como Francisco Galván y Eva Zamora, ¿no? Yo diría que esta es una obra excelente y es una primera obra del autor que realmente, bueno, pues podríamos incluirla dentro del género policial o de intriga, simplemente, ¿no? Hablando con el propio Eduardo, pues yo le comentaba que cómo se había atrevido a hacer una obra de intriga. Y él simplemente me dijo que es que se había puesto a escribir.
Y yo caí en la cuenta que como, bueno, los editores tenemos una labor siempre maquiavélica, ¿no? De tener que catalogar, tener la obligación de catalogar aquellas cosas que publicamos, porque la verdad que nuestro objetivo siempre es que la obra tenga difusión, se pueda leer, que pueda leerla el gran público. Entonces, una de las formas que tenemos los editores para difundir la obra es, de alguna forma, ponerle una etiqueta, catalogarla, para que el lector llegue más cerca de ella y sepa un poco lo que tiene entre manos, ¿no? Bueno, pero vamos, para el autor es una obra de narrativa más, ¿no? Aún así, de todas formas, yo diría que estamos delante de una obra excelente, sea de intriga o no de intriga, ¿no? Novela divertida y con grandes personajes. Bueno, quiero pasar la palabra a Eduardo porque es el protagonista realmente de la tarde y luego ya, si no, luego ahondamos en alguno de los temas del libro. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, el protagonista es Benito Funciños, el protagonista de Vídeos para una mujer. Yo esto pensaba leerlo o bien al final o bien al principio, y se me ha ocurrido que lo voy a leer ahora, que es el principio del libro. Es un titular de periódico y dice: el magnate de las comunicaciones Benito Funciños falleció ayer de un paro cardíaco. Seguidamente empieza el libro en el capítulo primero. Dentro de un año me suicidaré. Está sentado en su sillón de cuero. Es el de siempre. Su mujer siempre le insistía: ¿por qué no lo cambias? Tan rico como eres y no cambias tu sillón. Le tengo cariño, le respondía. En él hice mis primeros negocios, los más importantes. Desde este sillón, acuérdate, con ese teléfono, te pedí que te casaras conmigo. ¿Qué recuerdos los de este hombre en su sillón de cuero? Ahora todo ha cambiado. Una noticia del periódico nos devuelve al presente. Muerte. Hay muerte en esta casa en la que una mano desconocida, no lo es, ya la conoceremos, ha cubierto con sábanas los muebles de este salón lleno de recuerdos. Una cámara de vídeo graba. Dentro de un año me suicidaré, dice él. Bien. Buen arranque, ¿verdad? Empieza con una noticia de periódico de la muerte de una persona que no es una persona normal. Dentro del ámbito de la novela es un gran magnate de las comunicaciones y es el hombre más rico del país, de España. O sea, nos tenemos que poner, bueno, yo no quiero poner ejemplos, ¿no? Pero intentar proyectar, ¿no?, cómo sería si muriera alguien parecido en nuestra realidad, ¿no? O sea, alguien verdaderamente impactante, ¿no? Y este señor dice que va a grabar una serie de vídeos en el último año de su vida. ¿Por qué? Bueno, pues para dar pistas a unos policías, porque quiere resolver unos misterios, ¿no? O sea que se plantean unos misterios en las primeras páginas, ¿no? Y toda la novela, digamos, que son esos vídeos y la acción de los policías mientras investigan. Yo no quiero destrozar la novela a nadie. No es una novela larga. Yo soy partidario de las novelas cortas en general, o de las novelas no largas, porque pienso que una novela larga tiene que ser buenísima para meterle tanto tiempo para leerla. Por lo menos eso es lo que pienso yo, ¿no? Aunque acabo de leer, por ejemplo, una novela de Javier Sierra que es larguísima. Pero eso es lo que pienso. Pero sobre todo también cuando uno está escribiendo, pues unas veces te sale más largo, como Confesión, que son 400 páginas, y otras veces te sale más breve. Este libro tiene su historia, ¿no? Tiene, digamos, una novela dentro de la novela, ¿no? Y es que a veces pienso que lo que es malo para vivir es muy bueno para escribir. Y yo creo que con esta novela pasa algo parecido, porque esta novela, que yo no sé si esto lo sabrá mi editor, porque yo le voy contando las cosas poco a poco, esta novela yo la escribí, calculo que en el año 2003 o 2004. Y la dejé guardada en el ordenador como tantas cosas que tengo en el ordenador. Y hace un año y medio aproximadamente, o 2 años, se me ocurrió mirar en este libro, ¿no? Porque yo tenía conciencia de que este libro era muy interesante, era como, yo lo veía muy, muy comercial, pero no me gustaba cómo estaba escrito, ¿no? En absoluto, ¿no?
Y entonces decidí revisarlo y por una parte corregir lo que no me gustaba de la escritura y por otra parte darle un acabado, ¿no? Que el libro está prácticamente acabado, ¿no? De hecho le añadí muy poco, ¿no? Era como redondearlo, ¿no? Y la verdad es que me acuerdo que estábamos en una feria del libro, me parece que en la del 2024, yo estaba firmando, estaba con Alberto y le hablé de este libro, se lo mandé y enseguida me dijo que me lo iba a publicar, vamos, enseguida le interesó. Y me dijo, por ejemplo, sí que recuerdo, me dijo, es como una película de Netflix, me dijo. Y yo le dije, pues vamos a venderla fenomenal, seguro. Entonces es un libro verdaderamente extraño en todo lo que he hecho, porque son novelas históricas. Es más, quizá esto se parezca más a mis cuentos, porque yo en los cuentos he experimentado mucho más. Pero desde luego esto yo creo que nace más bien de mi pasión, se puede llamar así, cinematográfica, de lo que he visto en el cine, más que de lo que he leído. Creo que hay una influencia más del cine y yo creo que esto, hay veces que parece un guión incluso, que creo que podría dar una buena película, siendo como es un libro, por supuesto, del cual estoy muy orgulloso, muy contento, ¿no? Creo que la edición es preciosa, la portada que ha hecho Carlos N. García Aranda de Imágica es muy bonita y muy impactante, recoge muy bien lo que es la idea del libro y para mí lo más importante del libro, lo más atractivo es el personaje principal, Benito Funciños, ¿no? Porque en algún momento una policía dice, se parece a Marlon Brando, ¿no? Pues es un hombre muy gordo, pero que debió ser muy guapo en su juventud y un hombre, bueno, pues como suelen ser la gente muy rica que yo he conocido, ¿no? Que es gente que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Que sea muy trabajadora, muy sugerente, ¿no? Y entonces puede recordar a algún personaje real. Alberto me ha hablado alguna vez de alguno, yo no voy a decir quién, porque yo no pensaba tampoco en nadie en concreto. Yo en algún momento pude pensar, por ejemplo, en Ciudadano Kane, pero en el propio libro se desmiente eso. Tampoco es un Ciudadano Kane, porque este personaje es más, yo creo, mucho más sencillo que Ciudadano Kane, más simpático, diría yo, ¿no? Pero un poco de él puede tener, ¿no? Porque Kane era un magnate de la prensa, ¿no? Como este personaje, ¿no? Y hay un misterio. Si en Ciudadano Kane unos periodistas investigan al personaje, pues aquí hay unos policías que lo investigan porque Benito Funciños graba los vídeos justo después de morir, de que apareciera esa noticia en el periódico, dando esas pistas a los policías, contando, en realidad está contando su vida, está haciendo como una especie de autobiografía, ¿no? Es como un desahogo, ¿no? Y se lo manda a los policías, y los policías utilizan esos vídeos para intentar desentrañar los misterios que plantea Benito Funciños. Y al final el principal misterio, por supuesto, es el de su muerte, claro. Pero hasta ahí voy a llegar. Para mí este libro, bueno, siempre te digo lo mismo, que todos los libros son uno de los mejores que he escrito, que son el mejor que he escrito, es el que más me gusta, pero quizá porque es tan diferente, me gusta más. Y cuando venía para acá para preparar esto, leía por aquí, por allá, no buscando desentrañarlo demasiado para no estropearlo, pero sí que intentaba, o sea, esa sensación rara de decir, quiero que me guste, pero no sé si me va a gustar, ¿no? Y lo que si leo más, a lo mejor no me gusta, pero al final me acaba gustando siendo tan diferente. Y yo creo que esa revisión que le hice al final, para redondearlo, digamos, le vino muy bien, porque yo creo que lo convirtió en una buena obra, literariamente hablando, pero digamos que la sustancia de la imaginación ya estaba, y yo creo que eso era lo realmente difícil, y eso lo hice hace más de 20 años. En un momento que, como digo antes, no era fácil para mí, pero que mirándolo con perspectiva, yo creo también que los momentos, las épocas, hay que mirarlas con perspectiva. Porque luego a lo mejor resulta que una época que tú creías que era mala, pues lo miras con los años y dices, oye, pues fue una época muy buena, ¿no? Y recuerdo yo que en ese momento
Pues en el 2003 publiqué mi segundo libro sobre Umbral. En el 2004 publiqué un libro sobre Vázquez Figueroa, con lo cual para mí dos éxitos literarios. Pronto empezaría a ser colaborador de Expansión, que lo hice durante 5 años. O sea que fue una buena época, ¿no? Una época muy buena, ¿no? Pasando por encima lo que fue malo entonces, ¿no? Que sí que fue. Pero ya digo, para el escritor, lo que puede ser malo para vivir puede ser muy bueno, desde tragedias, desgracias, etcétera, cuando pasa por tu cabeza y lo vuelcas, y al final incluso puede ser inspiración buenísima, ¿no? Y ya digo que en ese momento yo no estaba para tirar cohetes, y sin embargo, pues fui capaz de concentrarme y escribir en un ataque de inspiración este libro, que a mi modo es pura imaginación, y yo algunas veces me he planteado si no tengo imaginación o si tengo poca imaginación, y este libro no sé de dónde sale absolutamente, así como cuentos que he podido escribir o otras cosas. Decía Vázquez Figueroa, por ejemplo, me acuerdo que me lo dijo en la primera entrevista que le hice, que la imaginación es un músculo que crece al ejercitarlo, y esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque él, por ejemplo, en su caso concreto, él hacía libros de viajes, sobre todo, y su hermano, con la mejor intención, su único hermano, que él lo admiraba mucho, decía: ¿y por qué no haces una novela? ¿Por qué no haces una novela? Como diciendo, si lo que se vende son las novelas, haces una novela. Y decía, fijaros lo que decía Vázquez Figueroa: es que yo no tengo imaginación. Fíjate lo que ha escrito luego Vázquez Figueroa, la cantidad de novelas, ¿no? Más de 100. Y se puso con Manaos, decía que tenía tanta inseguridad al hacer Manaos que la grabó. Y luego su mujer, me parece que era su primera mujer, se la pasó por mecanografía. O sea, los senderos, hay veces indirectos que corre la creación para salir adelante, ¿no? Y es verdad que cuanto más te ejercitas, pues más imaginación tienes, y luego pues la escritura es caprichosa, y a lo mejor estás tiempo sin escribir nada, y otras veces te apetece, y otras veces pues escribes prácticamente de un tirón, como fue, vamos. Que yo me acuerdo que lo estaba escribiendo en mi cuarto, y bajaba encantado a la cocina, y se lo comentaba a la señora que trabajaba en casa, nos decía: pues estoy escribiendo una novela tal, y no sé, ha sido un estado febril, ¿no? El caso es que ese libro ha tenido que esperar 22 años para que yo le diera un repasito y aparezca aquí. No sé si he hablado mucho o poco, tampoco quiero hablar demasiado, pues se habla bastante. Pero podemos... Yo he tomado unas notas, tampoco quiero agotar el tema. Bueno, puedo decir, por ejemplo, cómo se me ocurrió este libro, ¿no? Más o menos. Se parece al Pequeño Rey. El Pequeño Rey, yo recuerdo que tiene una imagen de un personaje, ¿no? Que era ese niño heredero a la corona, que sale del colegio con un Quijote en la mano, y que está solo a la salida del colegio, ¿no? O sea, yo tenía esa imagen, y a partir de ahí vino todo el libro, ¿no? Es como algo que te incita, ¿no? Que te incita a escribir, ¿no? Eso es muy, muy bueno, ¿no? Y en este caso pasó algo parecido. Yo tenía la imagen de este hombre, de este señor, que está en un sillón de cuero y está grabándose en vídeo, ¿no? Y con esa imagen dio lugar a ese personaje, y ese personaje dio lugar a toda la novela. Entonces, bueno, pues se puede interesarnos los vericuetos un poco de la creación literaria, que son tan extraños, y que algunas veces te da la sensación como que los libros salen solos, ¿no? Pero y que nosotros somos mediums, ¿no? Eso me acuerdo que lo decía, por ejemplo, José Luis Olaizola, nuestro amigo, que a veces tenía la sensación cuando estaba escribiendo que él era un medium, ¿no? Y desde luego puede dar esa sensación. Hay algo mágico, pero también pues algo fisiológico, y supongo que hay muchas formas de explicarlo y entenderlo, ¿no? Bien, pues si te parece, hablamos ahora sobre el libro. Nosotros tenemos preparado un pequeño coloquio.
A ver, lo que acabas de comentar, ¿eres un medium o eres un artesano que curra todos los días? Pues yo recuerdo unas palabras de un gran amigo, que es también gran escritor, que es César Mallorquí, que decía, mira, yo tengo un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Yo estoy ahí currando hora tras hora todos los días. ¿Qué te parece? Sí, bueno, algo parecido decía Beethoven, recuerdo. Decía algo así como que, no sé si decía que el genio era 10% de inspiración y 90% de transpiración o algo parecido, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero es que hay obras y obras. Este libro, por ejemplo, pues yo lo hice sin esfuerzo, ¿sabes? Más esfuerzo tuve hace poco, como digo, al revisarlo, al corregirlo, pues porque me parecía que estaba mal escrito. Yo quería que era un relato, de verdad, me parecía muy malo, pero muy comercial. Y entonces, al revisarlo, lo he convertido, creo que yo, en una obra buena y sigue siendo comercial, ¿no? Porque digamos que había que meterlo en vereda, ¿no? Y la primera versión que hice fue un poco como de escritura automática, ¿no? Mientras que esta redacción, que es, supongo que también se beneficiará de la experiencia que tengo, consiguió perfilarla, ¿no? Y hacerla, de tal manera que tú la puedas publicar, porque si no, no la habrías publicado, y que los lectores puedan leerla sin pensar que somos unos cuatreros. No sé si he contestado tu pregunta. En cambio, hay libros y hay obras que cuestan mucho trabajo, hay otras que no cuestan nada, y todo depende. Es que, en fin, queda un poco tópico decirlo, pero no hay muchas reglas en este... Ah, sí, una cosa que quería decir. Ojo, yo tengo ya casi 50 años. No creo que sea mejor escritor que cuando hice Confesión, por ejemplo. O cuando hice este libro, por ejemplo. Hay veces sospecho, no sé si soy mejor o soy peor. No por tener más años eres mejor. No estoy seguro. Entonces, a lo mejor cuando te pasen otros 20 años y quizá lo que estoy escribiendo ahora, pues podré tener otro elemento de juicio. A ver, tú acabas de referirte, Eduardo, a lo comercial de la obra. Yo creo que estás hablando más bien de la sencillez. Es decir, tus obras hay algo claro, y es que tú escribes de forma sencilla. Es decir, para que el lector te entienda y te lea. Y yo creo que eso es difícil. Yo no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Escribir sencillo es más difícil que escribir complicado? ¿O te sale solo? Me acuerdo también que nuestro querido José Luis Olizola decía el difícil esfuerzo de escribir sencillo. Uh-huh. Y es una gran verdad. Y para escribir sencillo hay que aprender también a escribir sencillo. Y me acuerdo que cuando yo empecé a escribir, bueno, cuando era muy jovencito y escribía, hacía cosas muy complicadas, ¿no? Y quiero recordar que Vázquez Figueroa me decía, mira, tú tienes que hacer como Picasso. Primero tienes que demostrar que sabes dibujar, sabes pintar cosas normales. Y luego cuando lo hayas demostrado, pues ya haces las cosas raras. Y le hice caso. El problema es que, claro, cuando ya creo que he demostrado que sé hacer las cosas normales, pues ya como que no sé si voy a saber hacer las cosas anteriores, no sé si me va a apetecer, si me va a convenir, si voy a saber, no lo sé. Porque verdaderamente no es fácil escribir sencillo, no es fácil hacerte entender. Yo creo que hay escritores que no se les entiende, de verdad, o se entiende muy mal, que hasta entenderlos es un ejercicio crítico, difícil, ¿no? Y además, como yo también he aspirado, ¿no? He aspirado a ganarme la vida escribiendo, a vender libros, y me parece que es muy difícil no hacerlo de otra forma, vamos. Aparte de que los grandes narradores, los narradores del fuego, pues seguro que no eran una cosa complicada, eran una cosa seductora. Sí, bueno, me refiero que hay algo muy importante y es saber contar una historia. Esa es la grandeza de un escritor. Fíjate, ¿no? Stevenson, por ejemplo. Stevenson aparentemente es sencillísimo, pero lo que debió trabajar él de pulir su instrumento hasta conseguir esa sencillez. Decía, si doy un consejo a los escritores jóvenes, es que simplifiquen. Decía, por ejemplo, a mí esto me llamó mucha atención, que simplifiquen.
Es decir, como que le quiten hojarasca a la frase, al relato, al texto, que lo hagan más sencillo, más accesible. Eso es lo que decía. Había un tema que hace unos días debatíamos tú y yo, Eduardo, y era sobre la extensión de la novela, ¿no? Porque también caíamos en la cuenta de que ahora parece que los libros tienen que ser largos, o si no, parecerlo, porque parece como si los libros, más que para leerlos, se regalan por regalar, como si fuera un objeto que luego se queda en la estantería y que nadie lee. Entonces, la grandeza de hacer un libro corto, tú por ejemplo lo comentabas, yo creo que depende un poco, como decíamos ahora mismo, de la historia, de que realmente sea interesante. No es importante que sea largo o sea corto, aunque también he de decir que los libros cortos son agradables porque puedes leer alguno más. No tienes que dedicarle tanto tiempo porque en este mundo donde tantas cosas tenemos que hacer y sobre todo tantos libros tenemos que leer, que nos apetece leer, estar dedicado a un libro extenso es un esfuerzo. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez le he oído a Raúl del Pozo decir que se editan libros que parece que no los va a leer nadie. Vamos, esos libros gordos, ¿quién los va a leer? Dice, ¿no? Eso yo se lo he oído alguna vez. Yo los escribo según como me salen, como los necesito. Ya digo, Confesión. Sí, Confesión no es muy un largo, libro, Confesión no es un libro corto. Yo mientras lo escribía no pensaba, me está siendo corto, me está siendo largo. O sea, yo no miraba las páginas, yo miraba la historia, ¿no? Lo que necesitaba, ¿no? Aparte una cosa, cuando escribes en ordenador no es lo que sale en el libro. En el libro suele salir mucho más de páginas. Cuando escribes en el ordenador es menos porque el texto, porque entra, digamos, más texto en el folio en el que estás escribiendo, mientras que en la página no entra menos y por lo tanto el libro suele salir bastante más largo. Yo soy partidario de, bueno, iba a decir de los libros cortos, pero ya digo de lo que sea necesario. Y me acuerdo alguna vez en alguna editorial grande que presentaba un libro y me dijo, ¿puedes alargarlo? Y tal. Y yo lo intenté después y no me salía, no era capaz de alargar eso porque creo ahora había parido, digamos, ese libro como era, ¿no? Y entonces ya al alargarlo hubiera sido algo artificial. Y no lo hice, de hecho. Y funcionó bien, ese libro, funcionó bien. Entonces, a mí personalmente, como dije antes, me gustan los libros en general cortos y si hay algún libro largo es porque me parece muy bueno. Si no pienso el tiempo que voy a emplear en este libro lo podría emplear en otros, ¿no? Más cortos. O sea, no es una cosa u otra, es simplemente que también es una cosa un poco inconsciente, ¿no? También de calcular el tiempo, ¿no? Que te va a llevar. Pero, por ejemplo, pienso yo, el Quijote, yo creo que es muy bueno que sea tan largo. O sea, es un punto a su favor. De hecho, también pienso que las grandísimas obras pues suelen ser largas también. Yo creo que como que es un punto a su favor, que les damos un punto a su favor también. Pero bueno, también hay grandes libros cortos y cuentos. Claro. Y cuentos de Borges, por ejemplo. Borges, si escribía novelas, no sería más grande, a mi modo de ver. Siguiente pregunta. Yo siempre te quiero preguntar una cosa, Eduardo. ¿Por qué escribes? Sí, pues mira, fíjate, una noche, hace muchos años, me levanté por la noche y con esa pregunta en la cabeza y escribí una contestación, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad era un folio y medio, era como un artículo, ¿no? Pero yo creo que al final llegué a la conclusión de que escribía porque me hacía feliz. Pero también una cosa inexplicable, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué? Eso se lo comentaba a Muñoz Molina, un día que me lo encontré en Madrid, que decía que él detectaba en mis textos que tenía una gran vocación y me decía, y yo lo detecto porque yo la tengo también, me decía un amor profundo por la literatura, ¿no? Y le decía, ¿por qué yo todos los días leo? ¿Por qué todos los días escribo? ¿Por qué todos los días? Es que, o sea, es un poco inexplicable eso, ¿no? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué esa necesidad, ese placer también, ese amor
Pues, bueno, pues ocurre, no sé, ¿por qué amas a una mujer? ¿Por qué amas a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tu familia, etcétera? Ama los Es libros. un amor. No, pero va más allá, va más allá de eso, porque no solo es leer, que yo eso lo hago, lo siento, y para mí es una pasión también, pero al escribir, eso es algo más, es muy íntimo y muy personal, desde luego, claro. Bueno, y todo esto va generando, es como un poco un terremoto que llega a los lectores, ¿no? Y que llega y O sea que se funde contigo, que es editor, que haces el libro y ya lo sientes como tuyo, porque yo sé que esto tú lo sientes también como tuyo, lógicamente. Pues decir, más que el libro, amas las palabras, Eduardo. Pues es ¿No? posible que también, y las historias, y no sé, muchas cosas. ¿Tú crees que la literatura es más necesaria que nunca en esta sociedad imaginaria, digital, yo qué sé, de tarifa plana mental, donde vemos y no sabemos qué contar, donde faltan palabras? ¿Tú crees que es necesaria la literatura? Pues sí, me parece que es muy necesaria porque me parece que hay pocas cosas más humanas que la escritura y que la literatura. Y entonces corremos quizá un poco el riesgo de deshumanizarnos con tanta tecnología y todo esto que has comentado tú, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura es un antídoto. Incluso ya el propio libro en papel, a mí me parece que es un descanso ante tanta tecnología y tanto móvil y tanto ordenador, que yo soy el primero en utilizarlos y me encantan, ¿eh? Pero el propio libro en papel es un descanso de todo eso. Y creo que no lo debemos perder tampoco. Y, por ejemplo, cuando venía por aquí, yo me fijaba mucho en la gente y decía, pero nadie lleva libros en la calle, ¿no? Nadie lleva libros. Y yo pensaba, pero los libros se siguen vendiendo, los de papel, digo. Eso es que la gente, sí, siempre pienso lo mismo. La gente los tendrá en sus casas y los leerá en sus casas, porque les resultará incómodo y con el libro en la mano, porque hasta a mí me pasa. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? De todos modos, sinceramente no sé cuánta gente lee hoy en día, ¿no? Y hasta qué punto esto es minoritario. Porque me da la sensación de que siempre ha sido bastante minoritario la lectura. Y eso que yo vengo de una familia que leemos todos muchísimo. Pero esto reflexiona mucho también sobre ello. Cuando era pequeño yo me acuerdo que a lo mejor a un compañero, era un compañero pequeño, vamos, de 11 años, 10, le regalaba un amigo invisible un libro y se lo tiraba a la cabeza, por ejemplo, porque era el peor regalo que le podían hacer. Que a mí ya me encantaba leer y yo tenía amigos que les encantaba leer, pero estaba ya en el ambiente ese como que el libro era algo aburrido, que era algo el peor regalo que te podían hacer. Y fíjate, y eso es cuando yo era pequeño, ¿cómo será ahora, no? Y al mismo tiempo yo hablo con mucha gente, gente de mi edad o mayores, y yo noto que hay un amor por el libro y una pasión por el libro en el sentido más amplio. O sea que es una cosa, es que no sabría ni siquiera hacer una encuesta sobre ello. Tampoco me fío de las encuestas que nos proporcionan, la verdad. Sé, por ejemplo, que el libro en papel se está vendiendo menos ahora, porque me lo dicen las editoriales, me lo dicen compañeros escritores. Pero bueno, hay otras cosas. Se oyen libros ahora, audios. Yo mismo ahora estoy haciendo podcast ya, que es una forma moderna de quizá de dar lo mismo. Entrevistamos a grandes escritores, se explican. Oye, pues eso es otra forma de contarlo, ¿no? Para gente quizá diferente. Yo no me bajo del libro porque quizás es que también estoy tan acostumbrado, ¿no? Pero para gente a lo mejor pues que le cueste quizá más concentrarse, ese es otro tema. Estamos perdiendo mucha atención ahora, muchísima. Nos cuesta más concentrarnos en la lectura, que eso, yo creo que eso es grave, ¿eh? Bien. Este es un tema interesante, esto es como para hacer un debate solo sobre esto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, damos paso al público. Que nos pregunte alguna cosa que les apetezca, algo que les haya surgido. Sí. Aquí te pasa un poco lo de la leyenda del bote de Fuenteventura. La cabeza no para. Sí. Sí. Pasábamos con el bote y pasamos por ahí y ahí aparecía el bote aquel. La cabeza no para. Sí, te entiendo perfectamente y tienes razón. Pues es una forma, pues la escritura y la literatura es una forma de sacar partido de eso. Fíjate tú. Y incluso hablar en público, que yo antes no hablaba, cada vez hablo más,
pero por necesidad, no es que yo me empeñe en hablar en público, sino por necesidad, porque, por ejemplo, porque tengo que presentar los libros. Pues es una forma de dar rienda suelta a eso. Pero tienes razón, yo tengo una cabeza muy activa y me acuerdo eso que dices. Ahí en Puente de Deume, en el puerto, ¿no? Un barco así más bien de fiesta, que tenía ahí pintado un barco de madera grande, pero a cabeza no para, ¿no? Era un barco para ir al río Eume De carallada, sí, es que eso nos hacía mucha gracia, ¿no? Pero sí, es cierto que, pero bueno, pero gracias a eso, dándole forma, eso pues da lugar a libros y a muchas cosas. Pero sí, es verdad que he meditado también porque al meditar de alguna manera paras el pensamiento y tal, ¿no? Y ha sido fantástico. Pero la escritura es una forma de meditación también. Decía Ramiro Calle que cuando haces una cosa concentrado, estás meditando. Pues yo cuando estoy muy conectado a la escritura, que es como un río verdaderamente, pues sí que siento esa meditación tan grande. Es una sensación muy agradable que no siempre ocurre porque no es fácil. Sí. César. Sí. ¿Escribes más que lees o lees más que escribes? Bueno, antes de nada decir que César hace podcast y yo colaboro con él en un podcast que se llama El Aprendedor, fantástico, que es el que acabo de decir antes. No sé si estabas ya. Cuando lo dije, sí estaba, ¿no? ¿Escribo más que leo o leo más que escribo? Pues yo creo que leo más que escribo. Sí, yo creo que sí, que leo más que escribo, porque es que para mí, como es que la escritura para mí es como una destilación de la vida, de lo que leo, de todo. Es como una destilación. Así lo siento yo. Y leer es un hábito que tengo muy profundo. Además, es que también entiendo que leo para escribir. Eso desde hace muchos años lo acepto así. Leo para escribir, para documentarme. O sea, cuando voy a hacer un artículo, una entrevista, pues leo artículos, leo entrevistas, leo libros para hacerla mejor, porque si no tendría mucho menos peso lo que hago, pienso yo. Escuchaba a Ramiro Calle que decía que escribía 6 horas diarias. ¿Tú, Eduardo, más o menos? Bueno, yo no las cuento, no creo tantas. Yo no soy de escribir muchas horas decía Sánchez Dragó también que escribía todo el día, cosa que no me creo porque Sánchez Dragó con lo que lo queremos y tal, pero decía muchas cosas que luego no eran verdad. Pero no, depende, a lo mejor estoy escribiendo un libro y sí que escribo muchas horas y luego en otra época no. El periodismo es diferente de la literatura, una entrevista es diferente a un artículo. Depende, pero yo soy más bien de calidad en el sentido que de cantidad. O sea, cuando escribo procuro darle calidad más que hacer muchas horas. Sí, el caballero tiene una pregunta. Ramón Irigoyen. Este señor es un escritor muy conocido. Bueno, para mí lo eres, Ramón. Ah, sí, muy bien, mal. O sea, que por lo que Eso es muy borgiano, ¿eh? Eso es borgiano, ¿eh? No, es verdad, es que estaba diciendo por qué tengo que contar yo esto, pero, o sea, que bien me llama la atención inmediatamente, ¿no? El micro. Bueno, yo, por ejemplo, he tenido 2 fases profesionalmente. Una, profesor de universidad, y entonces mis ingresos venían de la universidad, y otra, en que dejo la universidad y tengo que vivir de lo que escribo y de lo que venda. Que si hubiera vendido pues porcelana, pues también podría haber sido, pero no me dediqué a eso. Pues bueno, entonces mi curiosidad es de Prensa del Corazón. Yo soy un gran lector de Prensa del Corazón y sobre todo
soy devoto del programa de viernes, que ya estoy esperando que llegue el de mañana, porque yo lo llamo mi psicólogo al programa, porque lo que yo veo en ese programa en realidad es mi vida, en una parte importantísima. Y entonces la curiosidad que tengo sobre ti, tú profesionalmente tienes herencias de familia que te permiten no trabajar, que es una opción. Otra, si te has ganado la vida, ¿en qué oficio o en qué oficios? Y entonces, en este momento eres un escritor profesional que vendes literatura exclusivamente o lo que te digo, o la herencia de la familia u otro trabajo. Sí, bueno, he sido profesor. Eso, claro, eso podría ser. A lo mejor tiene una peluquería de señoras. Mira, he sido profesor de universidad, he colaborado mucho en prensa, pero también tiene una cosa, y ahora se supone que soy escritor profesional. Lo suficiente para saber que, bueno, que es prácticamente imposible ganarse la vida siendo escritor profesional. Prácticamente. Bueno, pero Umbral lo sacó sobre todo de la prensa. Y Cela no sé muy bien de dónde. No lo sé. Y eran otros tiempos también, ¿eh? Pero bueno, yo de todos modos es el maestro supremo de cómo se vende. Sí. O sea, se produce, hace libros que gustarán más o menos según el lector, y luego, sobre todo, era un genio del marketing. Por cierto, su maestro había sido Dalí, que lógicamente es supremo maestro de marketing para todos los artistas, igual que Picasso y docenas. Yo al menos tengo que decir que Umbral sí lo tuve como modelo, porque hacía libros y sobre todo vivía de colaboraciones de prensa, como he hecho yo. Y por eso he trabajado con 20 diarios y estoy encantado. Y a la vez hacía libros para hacer ruido, para que me pagasen mejor en los medios de comunicación. Y esa era mi estrategia. Bueno, pues nada, pues hay que tomar nota de los que saben. Hay que tomar nota. Ruido, lo que pasa es que hoy en día los periódicos están fatal. Bueno, claro, hoy hay que ir a otra zona. Hay que ir a otra zona, pero tiene razón, se desplaza, ¿no? En algún sitio estará... ¿Dónde está el dinero? ¿Y qué producto haces? Y si ese producto lo sabes vender. Y en realidad eso es arte comercial, eso es marketing. Sí, bien. Sí. Pero para todos. O sea, que hay gente que dice que la literatura no es comercial. El libro de poesía de 100 ejemplares es comercial porque cuando se imprime hay que pagar en la imprenta los 100 ejemplares que se han tirado. Sí, claro. Y entonces todo es comercial. Los editores, Alberto es un editor comercial. Editamos los libros para venderlos. Hombre, y además... si puedo vender 100.000 en vez de 1.000, mejor, pero vamos. Y además te aseguro que a mí me publica este libro porque sabe que lo va a vender. Si no, no me lo publica, porque hay otros que no me los publica. O sea, él tiene el ojo, yo sé, Alberto, que tiene su ojo comercial más que otros. ¿Vas a ir de viernes? Mi pregunta siguiente es, ¿vas a ir al programa de viernes? Que ya te pagarán, a lo mejor, si cuentas intimidades tuyas... Bueno, yo mira, ni siquiera sé que existe ese programa. No sabes. Es que ni sé que existe. Es de viernes, que viene mañana en Telecinco. De viernes. Ya digo, mi psicólogo, a mí me programa sublime. Pero he averiguado que una buena estrategia para salir en la tele es no ver la tele. Que cuentan. Porque hay gente que hace programas que no ve la tele, como Sánchez Aragón, por todos ejemplo. estos, Mar Flores, todos estos. O sea, yo a lo mejor algún día tengo un programa de la tele. Sandra Moldes, qué personaje. Sí que es un personaje de novela. Pero sublime. Ahí todos son de personajes de novela altísima. Porque las historias que cuentan son salvajes, casi todas. Y claro, si te gusta lo salvaje, los que nos atraen lo salvaje, ¿no? Y que nos guste o no, todos somos salvajes porque todos somos animales. O sea que, bueno, antes de nada, déjame decir una cosa, Ramón. Déjame decir una cosa y ya pasamos paso al siguiente.
yo les estoy muy agradecido a Ramón Irigoyen porque cuando saqué mi libro sobre Umbral, el primero, Umbral, Vida, Obra y Pecados, escribió un artículo larguísimo en Estrella Digital sobre el libro. Y yo creo que fue lo primero que se escribió sobre el libro y me hizo una ilusión enorme. Y estamos hablando del año 2001, me parece. Lo escribiste en el limbo. Sí. ¿Alguien más quiere Sí. hablar? Bueno, ya que, Sí. que habéis hablado de cosas muy interesantes y con respecto a los audiolibros, entiendo que el beneficio de la lectura no te lo da un audiolibro, ¿no? Lo que hablabais antes, o sea, te distrae. Te distrae, Pero efectivamente. yo no consumo audiolibros, pero sé que Yo no tengo lo amigas utilizo, que lo pero hay hacen, gente que está muy... pero Hombre, ahora yo, que por está ejemplo, tan de moda, sí. Por ejemplo, para el coche yo lo veo una cosa sí, interesante. bueno, como si escuchas la Me radio. acuerdo que hace muchos años que leí un libro de Stephen King sobre la escritura y decía que, bueno, que Stephen King que está todo el día leyendo y escribiendo y leyendo y escribiendo, pues dice que cuando no puede leer, como por ejemplo en el coche, se ponía cassettes con libros. Ahora sería otra cosa, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. La señora que trabaja en mi casa, por ejemplo, limpia con una novela mientras la escucha porque porque tiene una situación, bueno, pues su país está en guerra y lo está pasando muy mal y así se evade, ¿no? O sea, tienes una función importante todo eso, ¿no? Pues las novelas de Vázquez Figueroa creo que las han pasado ya todas a audio o las van a pasar, por lo que me contó él. Sí, pero yo me refiero no Que que sí no es te lo mismo. distraiga, que no te Sí es lo evada, mismo. igual que si ves una telenovela o tal. Me refiero el beneficio que te produce la lectura. Ya, ¿no? yo en eso desconfío, la verdad. Beneficio, te hablo, no sé, llámalo intelectual o de... Ya, que lo que ¿no? te enriquezca, vamos. Eso. Que te Me aporte, refiero ¿no? que el audiolibro no te lo da. Hombre, no sé. Pregunto, Yo no creo tengo que ni sí. idea. Yo creo que sí. Ten en cuenta que hay una diferencia. Tú estás escuchando una obra que tienes que imaginar, ¿vale? Que tienes que crear en tu cabeza. Es lo mismo que haces al leer. El leer es un paso más porque tienes que ejercitar la mente en la lectura. El audiolibro te da las palabras, pero tienes que imaginar la historia. Sí que hay una capacidad simbólica ahí también. No es lo mismo que ver una serie de televisión donde tienes los personajes creados, el escenario creado, la trama creada. Tú lo que sientes es emoción, pero una serie no te despierta palabras. Solo te despierta palabras cuando lo comentas con tu amigo, con tu pareja, con tu vecino, la serie que has visto. Ahí es cuando estás simbolizando esa obra que has visto en Netflix o en el canal que sea, o la película. Porque muchas veces las películas no son interesantes ver las películas. Lo más interesante de las películas es el debate de después. Cuando tú estás con los amigos en el bar después y estás comentando. Estás simbolizando la película y estás haciendo un ejercicio de compartir con una serie de personas. Eso me parece humano. Pero la tarifa plana que yo decía antes, exclusiva de ver una serie, irte a la cama porque te quieres relajar, porque estás harto de trabajar, del día a día, lo que sea, ¿no? Y quieres desconectar y ves, bueno, que me parece muy lícito, pero me refiero que eso no es suficiente. Es lo que estábamos debatiendo. O sea, el que quiera hacer solo eso y no leer, pues me parece muy bien. Si yo no. Lo que ocurre, a mi modo de ver, es que leer lleva un esfuerzo mental grande. Es un ejercicio, es como una gimnasia. Para mí es como un gimnasio, verdaderamente. Y claro, que eso cuesta. Yo entiendo a mucha gente que llega a su casa y que se pone una película o una serie y no se pone a leer, porque es que no tiene la cabeza para eso ya. Es que yo lo entiendo perfectamente. Lo de la novela oída quizás se me parezca a la radio, ¿no? Yo creo que es más fácil, más sencillo, te entra de forma más sencilla. Tienes que hacer menos esfuerzo. Pero bueno, como la gente se los dedica a los audiolibros y hacer Excel en la oficina, no van a saber escribir ni una puñetera palabra. Sí, por ejemplo. Mira, por ejemplo. Ángeles. ¿No? Por ejemplo. O sea, porque yo me acuerdo que Por de ejemplo. pequeñita unas faltas de ortografía garrafales Sí, sí. y las fui corrigiendo con la lectura, Ujú. no con las reglas, sino Sí, que es sí. algo que se te queda grabado Sí, sí, y si te, Sí, o sea, sí. el que solo está claro. es audiolibros, por sí. mucho que la imaginación... Sí, sí. Y como estamos todos en la oficina con un Excel y fórmulas y demás, no sabes escribir absolutamente nada. Sí, está claro. Y lo consultas a Google. Aprendes a escribir leyendo, está claro.
Bueno, y eso que no estamos hablando todavía de la inteligencia artificial, que es el perejil de todas las conversaciones. Yo hoy he estado, bueno, en mi empresa nos ha dado un curso de inteligencia artificial y me ha parecido la bomba. O sea, yo ya lo utilizaba mucho para revisar correos, o sea, yo redacto un correo, pero muchas veces digo, a lo mejor quiero que se me entienda mucho mejor. Y lo paso. Claro, flipas. O sea, yo flipo. Cervantes. Entonces, claro, a mí eso me parece, no sé lo que opina un escritor, si tú lo has utilizado, has pasado algún escrito tuyo a través de, no sé. Pues mira, ayer hicimos un podcast a Javier Sierra y César, que está aquí presente, le preguntó si lo utilizaba. Y le dijo, pues no lo utilizo, porque cuando lo utilicé al principio vi que se equivocaba, que me hablaba de gente como que estaba viva, como si estaba muerta, y ya no me fío. Y luego Y que le doraba la píldora, decía. Sí, ¿no? Sí. Le doraba mucho la píldora. Sí, que era muy agradable, ¿no? Que era muy... Bueno, dicen que a la IA Hay que educarla. educarla. Sí, sí. Sí, sí. Y luego me acuerdo también, hace poco, un amigo, Luis Cabranes, que me decía que había que desconfiar de la inteligencia artificial, porque decía que se nutre de Internet. Y en Internet hay muchos errores también. Y entonces, claro, te puedes soltar. Y yo, hay algunas veces que meto alguna cosa a buscar en Google y aparece como un avance de la inteligencia artificial. Y entonces pienso, ¿me fío o no me fío de lo que me dicen? ¿Me fío o no me fío? Es un tema... Sí. Claro, necesitaremos una inteligencia artificial para filtrar la inteligencia artificial. Que ganas mucha profesión. Ya, bueno, pero los... Tenía que juzgarme lo que había hecho este año, a los que trabajan conmigo les dije, házmelo, lo junté, dije, hazme un resumen, tío, hice un resumen en inglés. Bueno. A mí solo me sale dedicándole 2 horas. Luego tuve 4 cosas, ¿vale? Bien. De puta madre. Es muy útil. Yo lo uso para los pésames. Pues sí, porque Es difícil. Sí. pónmelo y te lo pongo en un formato. Es decir, no. Hombre, yo algunas veces lo pienso, ojo, y una cosa, en el momento en que nos sustituyan, yo me digo otra cosa. No soy idiota. Para, Claro, para la el redacción de problema mails, es cuándo. cartas, es la bomba. ¿Para? Redactar un mail. Para hacer Yo una carta, recuerdo... un escrito, o sea, a mí me parece la bomba. Yo recuerdo, no sé si alguien aquí ha visto Star Trek o os gusta la nueva generación. Bueno, yo soy muy trekkie, he de confesarlo, aparte que me gustan muchas cosas. Hay un personaje que es un androide de la nueva generación en Star Trek, ¿vale? Que compone música perfectamente, es un gran poeta, pero siempre le dicen, falta alma en lo que has creado, ¿vale? O sea, vamos a ver, la inteligencia artificial es una herramienta, pero la inteligencia artificial jamás podrá transmitir un valor humano a un comprador de un libro. Yo lo siento, jamás lo podrá hacer porque jamás será humano. Bueno, si al final tiene conciencia y puede serlo, pues a lo mejor sí se consigue, pero hombre, yo creo que, por ejemplo, yo a veces critico mucho al sector de los libreros que a lo mejor colocando una inteligencia artificial en los mostradores venderían lo mismo porque la mayoría no hace nada para vender libros, se dedican a despachar. Para despachar vale, pero si tú quieres aconsejar, quieres transmitir algo de algo bueno que tienes entre manos, aparte del último lanzamiento de bestseller, pues hombre, un libro tiene que hacer algo que no haría jamás una inteligencia artificial, ¿no? Irse a lo general. De hecho, por ejemplo, hay polémica porque ya las editoriales grandes están prescindiendo de colaboradores. Por ejemplo, hay un grupo editorial, que no voy a decir quién es, que ya ha prescindido de los traductores y va a hacer todo en inteligencia artificial, la traducción, ¿no? Bueno, como consecuencia parece ser que los usuarios han mosqueado y han bajado de ventas, ¿no? Los traductores son considerados autores en la ley de propiedad intelectual, me refiero, ¿no? Cobren más o cobren menos en relación a un creador o a un escritor, pero son considerados autores. Entonces, que un editor grande tenga la desfachatez de prescindir de una persona en la cadena de producción del libro, pues no me parece bien.
Es decir, están publicando morralla, pues ya digo, libros para colocar en la estantería y no leer. Si eso es lo que realmente muchas editoriales destinan, pues hombre, pues yo creo que algo tenemos que hacer diferente, ¿no? Aunque seamos pequeños. Bueno, si han podido hacerlo será porque, a ver, hay un autor original y hay una agencia literaria por medio siempre. Me refiero porque las editoriales grandes lo que hacen es publicar lanzamientos a través de agencias que les venden producto, que digo producto con todas las letras, que bueno, pues que quieren lanzar, que están promocionando pues en Estados Unidos, en otros países fuera de España. Si lo pueden hacer es porque lo pueden hacer, porque la agencia está de acuerdo y el autor original supongo que también, si le pagan, supongo que habrá de todo. Hay autores que no tolerarán a mí me parece una barbaridad, pero bueno. Yo quería decir algo que quizá pueda aportar, ¿no?, alguna cosa sobre esto. Y es que hablo bastante con escritores profesionales, periodistas, y les pregunto, ¿utilizáis la inteligencia artificial? Y me dicen, yo por lo que estoy pensando en 2 casos ahora, en esto no voy a hacer nombres, aunque tampoco es nada malo, que lo utilizan para documentarse, o sea, no para escribir, pero sí para documentarse. Y según dicen, lo hacen muy bien, que les responden muy bien. Por ejemplo, un columnista político. ¿Por qué Sánchez no convoca elecciones? Y entonces le contesta, pues no, porque está muy difícil que haga eso, porque no sé, y por lo visto lo hace muy bien. Y para escribir novelas, por ejemplo, pues también. Pero no lo utilizan para escribir los textos, ¿no? De todos modos, no sé, yo por ejemplo, es que a mí me gusta tanto escribir que no me planteo utilizarlo para escribir, pero si me lo paso muy bien escribiendo, si disfruto escribiendo. Además, es algo tan, ¿cómo se dice?, tan gratificante que yo no abdico de esa capacidad y de ese placer a una máquina. Para documentarme, pues sí que puedo aceptarlo, claro, sí, para saber más, para aprender. Enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Me ha llamado la atención que lo de que fue escrito en el 2003, ¿no? O 2000. Entonces, entiendo que debiste tener un proceso de diálogo un poco entre tu yo del 2003 y tu yo del 2025, ¿no? No sé si viste, ¿no? Reescribiendo, ¿no?, ese manuscrito que tenías ahí. No sé si viste una continuidad entre los dos o viste mucha diferencia. Pues la verdad es que no vi, pero creo que hay algo muy interesante y muy bonito que es la sorpresa del propio autor. Es decir, cuando tú te sorprendes de algo que has hecho, y puede ser de ayer o puede ser de hace 20 años. Si es de hace 22 años, como es en este caso, pues más todavía, ¿no? A mí me parece que eso lo había escrito otra persona y por eso, dada la distancia y dado lo diferente que era aquello de lo que yo hago ahora, me llamó más la atención y me gustó mucho más. Y dije, esto, yo vi que eso tenía mucha potencia. Me parecía que estaba mal hecho en cuanto a la escritura, pero eso tenía fácil arreglo, ¿no? Y entonces fue un poco de disciplina todos los días para reescribir pues lo que me parecía que estaba mal, pues la puntuación quizá, o los párrafos. O sea, darle una imagen de acabado de calidad. Pero la historia es la misma. Y yo pienso que lo difícil lo hice hace 20 y tantos años, que era parir una historia que seguramente hoy no se me había ocurrido, porque es como muy, muy fuera de mis parámetros mentales, vamos, este personaje. Oye, a lo mejor mañana se me ocurre algo diferente y fantástico, pero esto era muy distinto. Y otra pregunta, me ha llamado la atención también que siendo estudioso de Umbral, luego reivindiques la sencillez, ¿no? Que Umbral yo creo que tenía una prosa muy barroca, ¿no? Muy, sí. Si tuvieras que decir 2, 3 escritores, digamos, que te hayan inspirado o que tengan un estilo similar al tuyo, o que sean relevantes en tu literatura, ¿cuáles se te vendrían a la cabeza? Pues... vamos a ver, es que yo creo que de unos cojo unas cosas y de otros otras, seguramente, porque Vázquez Figueroa me llama mucho la atención y lo he estudiado mucho y lo he tratado mucho, pero yo creo que de estilo no nos parecemos.
pero en cambio él me enseñó mucho en cuanto a la novela, la imaginación, etcétera, ¿no? Yo creo que he leído muchas novelas suyas, cuando lees aprendes mucho, como sabes. O sea, vamos, es uno de mis maestros. Y le estoy muy agradecido porque me ha orientado mucho, ha sido muy generoso. Y Umbral, pues hizo algo parecido en su momento. Mi escritura tampoco creo que se parezca mucho. Además es muy curioso porque la novela de Confesión, que la publiqué en el 2000, bueno, la escribí en el 2001, me parece, 2001-2002. Y antes de leer mi tesis doctoral sobre el propio Umbral. O sea, escribí la novela justo antes de examinarme. Y no tiene nada que ver con Umbral. O sea, yo lo miro y eso que tenía Umbral en la cabeza completamente porque me iba a examinar de la tesis. O sea, que es muy curioso cómo puede haber departamentos estancos, yo creo, en el estudio y en la creación. Aunque yo aprendí tanto de él, ¿no? 21-24. El 21 la publicó el otro editor y nosotros el 24. Claro, pero la escribí en el 2001-2002. Sí, sí. Entonces, pues, hombre, lo que se parezca a mí es que yo tampoco estaría muy seguro, porque, por ejemplo, hay escritores que me encantan. Cervantes yo lo leo mucho, pero tampoco creo que, o sea, sería muy petulante decir que mi escritura se parece a Cervantes, pero es verdad que lo leo mucho. A Cela también lo he leído mucho, pero tampoco creo que se parezca. Yo creo que Borges lo he leído mucho también. Pero vamos, estoy diciendo escritores que a lo mejor me lo he leído casi todo, vamos. Pero yo creo que al final sale algo parecido. Yo creo, a Umbral, por ejemplo, no le gustaba mucho mi prosa porque la veía como muy directa, sencilla. Él me decía, escribes como hablas, que para mí, con el tiempo, me parece un gran elogio. Pero él no me lo decía como un elogio, porque él escribía a propósito, de forma muy elaborada, muy poética, etc. O sea, no era como hablaba. Él escribía mucho mejor que hablaba, claro. Pero yo me acuerdo que Valdés, el diario de la lengua, creo recordar, decía que el ideal era escribir como se hablaba. Y Cervantes escribía como se hablaba. O sea, eso es la naturalidad máxima, ¿no? Hombre, si habla muy mal, malo, claro. Pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y lo que decía también Alberto, me he esforzado mucho en todos estos años porque se me entendiera, ¿sabes? Me acuerdo que me decía también Vázquez Figueroa cuando empecé a tratarlo, me decía, es que a ti se te entiende, es que hay muchos que no se les entiende. Y eso era un elogio. Es que hay muchos que no se les entiende. Y es verdad que hay gente que no se les entiende. Entonces, el hacerte entender de la gente, lo que pasa es que yo me puedo entender que el arte es otra cosa, etcétera, pues o sea, hay que aportar más que eso. Eso es verdad, hay que aportar más. Bueno, nos hemos pasado de las 8. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues es muy interesante porque ha salido un debate fantástico aquí, de la forma más espontánea. Sí. Hemos hablado de todo. Muchas gracias al público. Bueno, pues nada, a la muchas fundación. gracias por asistir y bueno, estoy fuera si alguno quiere algún librito más. Muchas gracias. Eduardo va a firmar los ejemplares.